El Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto por el que se adoptan determinadas medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos, que incluye la prohibición de la venta a pérdidas y las promociones de carácter engañoso. Dice textualmente el texto: se prohíbe la destrucción de valor en cada elemento de la cadena, ni la industria ni la distribución podrán vender por debajo del precio que haya costado producirlo, con la excepción de productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario, según ha afirmado el ministro de Cultura, Luis Planas, quien ha insistido en que no se producirá un incremento de precios al consumidor. Este es el punto en el que quiero detenerme, porque prohibir estas prácticas comerciales abusivas para el agricultor es una medida que la mayor parte de la población comparte. Pero, ¿qué pasa con el resto de artículos en los que los márgenes de beneficios entre la producción en el campo y la comercialización en los lineales de las grandes superficies deja un margen de beneficio a los intermediarios de entre el 500 y el 600%? ¿De verdad cree el ministro que las estructuras comerciales van a renunciar a estos suculentos márgenes sin repercutir directamente en los precios que pagará el consumidor? De no articular otras medidas que actúen directamente sobre el incremento de precios sin perjudicar al libre comercio, será difícil que los agricultores vean aumentados sus ingresos sin perjudicar al que siempre paga, que somos todos los consumidores. Preveo que, de no actuar con la suficiente coherencia y contundencia, seremos los ciudadanos de a pie, los que compramos estos artículos agrícolas, quienes financiaremos las promesas políticas de mejorar la solución de los agricultores. Nos emplazamos a un año vista para observar si nos incrementa aún más el coste de la cesta de la compra. ¿Qué apuestan? Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a una edición, tras este paréntesis carnavalero que hemos tenido en Televisión Extremeña de La Picota. Vamos a recuperar el pulso normal de la actualidad, bajo el tamiz de la opinión de los habituales que nos acompañan en este miércoles. Hoy están con nosotros Rafa Ángulo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, mi estimado Fran. Cordiales saludos, mi queridísima Maima. Pues nada, recordando, como muchos de los que nos están viendo, de los amables amigos de Televisión Extremeña, eso que hemos escuchado hoy, ¿verdad? Muchos de ustedes, polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. En esto estamos, pero mientras somos polvo, ahora somos barro, bien, barro Sancho Pancita. Miércoles de ceniza. Antonio Vélez, buenas noches. Bueno, decían los viejos que el tiempo no se lo comen los lobos, vuelto al frío. Parece que va a hacer más, ojalá llueva. Me gusta mucho tu editorial porque creo que hay una problemática muy compleja. En ese juego creo que es importante que la sociedad pueda tener información y pedagogía del problema global. Hay agriculturas que son de gran tirón, súper intensivas, hay agriculturas que son, entre comillas, marginales, aunque no lo son, como es el mundo profundo de los espacios profundos de la España vaciada, espacios en el que algunos sitios, aunque sea una barbaridad es lo que voy a decir, se están arrancando olivos de varios centenas de años, de varios siglos, para poner pistachos en las coyunturas del despiste general de no saber por dónde va a ir la historia. Y luego hay otro problema muy grave también en el conjunto, digo, haciendo pinceladas de brocha gorda, también hay cuestiones muy concretas que son el gran problema de la globalización, y el juego también en ese conjunto de las pequeñas, de las agriculturas de cercanía, que por ejemplo en un país cercano como el nuestro, valga la redundancia, cercano como es Francia, todo el mundo come de lunes a viernes a mediodía fuera de casa. Y eso implica un tirón muy fuerte de las producciones cercanas. No es ninguna butar lo que voy a decir. Vas por una autovía en Francia y en las áreas de servicio se venden judías, o sea, haricot, no sé cuántos, de productos de cercanías producidos en todo un país que se come gran parte de sus producciones en los sistemas que socialmente se han otorgado. Por ejemplo, una tontería, comer todos los días fuera de casa, de lunes a viernes a mediodía fuera de casa. Eso, aparte que hace sociedad, cercanía y encuentro, crea un tirón muy importante de los sistemas productivos. Porque en estos momentos la globalización puede ser un problema también muy grave, que hay que reordenar, porque ahora mismo tenemos un problema, vamos a tener un problema con Inglaterra, que se llevaba un porcentaje altísimo de nuestras exportaciones agrarias. El año pasado fueron 400.000 millones de exportados de euros, Estados Unidos el 17%,
China el 1,2, una mierda, esto, y el resto Europa, Alemania, Francia y sobre todo el Reino Unido. Y eso, claro, eso compone líneas de valores añadidos, de mercado, de economías. Seguimos saludando a Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, me alegro mucho de estar aquí de nuevo. ¿Quién nos ha enterado que ha habido carnavales? Creo que nadie. Incluso el que no quiera saberlo, lo sabe, lo ha sabido. ¿Por qué? Porque hemos tenido bombardeos de carnavales hasta por el carnet de identidad. Ahora mi pregunta es, ¿quién sabe que hoy es miércoles de ceniza y que comienza la Cuaresma? Yo. Ya, pero... Perdona. Ah, una pregunta retórica, perdón. Hoy miércoles de ceniza. Rafa, tú en tu línea de reventar, eso lo haces muy bien. Te pareces a Pablo Iglesias con su estilo de Caracas. No me compares con ese cursi, te lo pido por Ya. favor, porque Entonces, la pareja esta de Sergio y Estíbaliz, que son el Pablo Iglesias y la Irene, es lo más cursi que he visto en mi vida. Yo ya lo he dicho aquí, en eso acompaño a Rafael, aunque sea por esta vez. Yo le he dicho que es un narcisista al señor Iglesias. Venga, y lo está demostrando. termina con estaba la diciendo, porque presentación. claro, e incluso en contra del sentimiento cristiano van incluso algunos que se consideran católicos. Es curioso. Pero la reflexión que iba a hacer en alto es que, y me parece muy bien, los carnavales los hemos tenido hasta en la sopa, y la Cuaresma en los medios de comunicación no existe, no se dice. Y eso involucra, la Cuaresma es seguida y es venerada y busca al Dios que va a padecer y después va a resucitar. Eso involucra voluntariamente a más de la mitad de los españoles, cuando menos. Sin embargo, cuando empieza el Ramadán, hasta este presidente bolivariano venezolano, que es el monaguillo de Pablo Iglesias, estoy hablando de Pedro Sánchez, felicita el Ramadán cuando comienza. Y yo creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho ninguna felicitación o que se tenga una buena Cuaresma por parte de la gran mayoría de los españoles que nos consideramos católicos. Ahí es donde yo iba. El indiferentismo, la persecución solapada que hay en esta nación y en Occidente contra todo lo que signifique la cruz del Nazareno, el cristianismo en definitiva, ¿no? Y ahí quería entrar. Pues, director, y decirlo. Perdón. Dicho esto, porque claro, ahora esta es una televisión pequeñita y aquí lo podemos decir. Los tertulianos de la Sexta no pueden hablarlo. Si se habla del cristianismo es para cachondearse de la cruz o para burlarse de todo lo que signifique el catolicismo o el cristianismo. No digo ya la quinto, la 5, la 4, la 1 y la 2 de Rosa María Mateos y demás. Entonces, eso es la realidad social de los medios de comunicación que tenemos, donde no hay pluralidad ni libertad real de expresión. Es la que es, la que viene ahora emplazada desde Caracas, Venezuela. Y después, en tu muy interesantísimo editorial, bueno, sobre eso hay mucho que hablar. Porque aquí parece que este gobierno lo que pretende es que paguemos más en los supermercados, que es lo que tenemos que hacer. O sea, aquí ya la unión de consumidores ya no vale para nada. Y la asistencia de consumidores y usuarios tampoco. Esto es como defender a los bancos y a las compañías de seguro. A lo mejor hay que replantearse la organización, y en eso Alcalde sabe bastante del tema de la agricultura, Antonio Alcalde, la reorganización de las producciones agrarias. A lo mejor hay que hacer un cambio interesante. Y más adelante tocaremos lo que es el último regalo contra el campo por parte del gobierno, que no va a haber forma de encontrar mano de obra para trabajar con las 20 peonadas. Sobre todo el asociacionismo de los productores. Cooperativismo. De los productores. Correcto, que correcto. En cualquier país europeo son poderosísimos. Y aquí hay un el modelo asociativo. Totalmente de acuerdo. Eso es una alcalde. tragedia. Sí. Eso es Después una hablaremos, lo tenemos en el guión, sobre este Real Decreto, no sin antes hablar precisamente de que hemos pasado los carnavales. Brevemente, sí, al hilo de los carnavales. Déjame decir una cosa, simplemente, que esta casa, como bien ha dicho Domingo, es una televisión pequeñita, pero que matona. suele estar en todos los eventos de la ciudad y ha estado en carnavales, y ya esta mañana en las redes sociales hemos publicado la programación de las actividades de la Cuaresma.
y hemos anunciado que hoy es miércoles de ceniza. Es decir, que estamos en todos los sitios. Es que al hilo de los carnavales, tras esta presentación breve y concisa de domingo, con la música de los carnavales y la libertad de expresión, hay un medio de comunicación que es el diario Hoy de Badajoz solo de Badajoz y nada más, que ha aprovechado para reavivar una vieja rencilla pueblerina que estaba dormida, solamente existía en el fútbol y en cosas así, y es la rivalidad entre Mérida y Badajoz. El diario Hoy, en una actitud, a mí me parece miserable, y somos compañeros de profesión, dicen que perro, pues mire usted, este perro sí que lo va a hacer, se ha dedicado a propagar lo que determinadas murgas y chirigotas de Badajoz han cantado contra Mérida. Yo aquí, y está Fran y Maima que me corregirán, yo no he escuchado a ninguna meterse con Badajoz, ni falta que nos hace porque estamos en otros temas, pero es que estos de Badajoz no soportan que seamos la capital de Extremadura, que hayamos estado en primera, sí, en primera, 2 años, no soportan. Al final va a ser verdad que la frontera está en Talavera, y yo no lo entiendo, pero lo del diario Hoy, ¿por qué se presta esto? ¿Por qué esta actitud antiemeritense de un medio al que Ángel Calle, en una decisión desastrosa, le dio una calle en Mérida? Y es verdad que era cuando Ángel Calle ya... Pero es que hoy me decía uno, oye, voy a poner un folio para pedir que le quiten la calle del diario Hoy a Mérida. Digo, ¿dónde está que yo firmo? Claro, pero ¿a qué juegan esto? ¿A qué juegan? Y no son mis compañeros del Hoy de aquí, aunque algo más podían hacer. Pero bueno, ¿a qué viene? ¿Por qué tienes que poner los insultos contra Mérida? Y además propagarlos y ampliarlos. A mí, es que estas cosas tú dirás, oye, ¿qué de pueblo eres, Rafa? No, si yo no soy de pueblo, soy de barriada, que es todavía peor. Esto lo digo yo, y solo ni Fran ni Antonio sabían que iba a hablar de este tema, pero lo digo para que coste. Yo apoyo tu planteamiento porque es que Mérida tiene que situarse en su posición. Unido a este tema, que me solidarizo contigo porque es que parece que Mérida se está creando enemigos por todos lados, no sé por qué. Venía el día 15 de este mes, un artículo de Fernando López Rodríguez, otro que tal baila. Ingeniero industrial y catedrático de la UES y antiguo jefe de las historias de, no sé, diputados hace muchos años. Un artículo verdaderamente hiriente, porque habla del ferrocarril y viene a plantear que el tapón es Mérida, que para ir... lo dice subliminalmente, dice, para llegar de Badajoz a Mérida se van a tardar 4 horas, de Badajoz a Madrid, porque claro, Mérida es el tapón tapón intermedio con fondo de saco. Bueno, mire usted, hagamos otro planteamiento, digo yo públicamente, Fernando, si me escuchas, Mérida es el centro de la región, el convoy va a ser Mérida-Madrid, y ustedes vienen de Badajoz, de Cáceres, perdón, de Cáceres no, porque pasa por Cáceres, de Almendralejo, de Villafranca, y enganchan aquí porque parece que Mérida tuviera la estación como 15 kilómetros. En Badajoz, obviando la realidad del encuentro de los ejes de simetría viaria, que está en Mérida, las dos autovías, los ferrocarriles y tal. Otra cuestión, que el ferrocarril derive por mil vericuetos. Pero es vergonzoso, vamos, hiriente ese artículo. ¿Qué se deduce de aquí? Se deduce una cosa muy sencilla, de que Badajoz está trabajando duramente, y eso es lo realmente preocupante, por crear un centro excéntrico. Un centro excéntrico, lamentablemente. Y entonces, claro, eso sería una barbaridad, por eso están pidiendo Cáceres-Badajoz, para luego posiblemente tengan pensado una idea ferroviaria Badajoz-Huelva. Perdón, Badajoz-Zafra, cuando realmente el centro de simetría es Mérida. ¿Qué significa esto? Que Mérida tiene que hacer valer sus valores, sus elementos potenciales, sus realidades. ¿Cuál es la realidad? Pues Mérida es el centro de los ejes viarios, y Mérida tiene que exigir al mismo tiempo la razón por la que un estatuto de autonomía aprobada por las Cortes Generales de España la hizo en febrero de 1983 capital autonómica, y hay que adornar a la ciudad capital autonómica, y en esa consecuencia hay que contestar a estos señores, a
a estos señores con otra evidencia. Mérida tiene su situación política, su situación territorial y su razón de servicio a un territorio mejor que ninguna otra ciudad. Mejor que ninguna otra ciudad. Y en consecuencia hay que actuar en ese sentido. Primero que carnaval, universidad. Estáis hablando de carnaval, ese medio santo al cielo. Universidad. Segunda cuestión, el yacimiento arqueológico, que no se puede enterrar en sótanos, porque ese es el gran valor ante el mundo, más que ningún otro. Lo que decía Larra, el niño dormido en los brazos de un gigante, que es Mérida, pues el gigante está debajo todavía durmiendo. Entonces, creo que Mérida tiene que espabilar y crear elementos de presión, grupos de opinión y patronos que no tiene en estos momentos. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Nos quedamos en crónica local en principio porque la zona comercial del centro de Mérida contará con un plan de rehabilitación del comercio en la ciudad que acometerá el Ayuntamiento con una subvención nominativa de 150.000 euros otorgada por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. Esta cantidad se destinará a la instalación de toldos, a la puesta en marcha de un nuevo servicio de microclima, así como a la ampliación del hilo musical y unificación estética del mobiliario urbano. El objetivo de estas actuaciones es adecentar y mejorar las infraestructuras del centro que afectan al comercio local. Ya se están redactando los proyectos por parte del Ayuntamiento, por lo que en breve se podrá licitar para que este año puedan ser ejecutados. Se sustituirá la instalación actual del servicio de microclima por otra nueva para evitar las averías existentes y se ampliará a otras calles del centro. La calle José Ramón Mérida será la primera de la zona comercial que contará con toldos para hacer frente a las altas temperaturas, ya que es una demanda histórica de comerciantes y turistas. Rafa. Miren ustedes, antes ir de compras era un acontecimiento. Yo me acuerdo de pequeñito, iba a Los Leones a comprar los pantalones, los vaqueros Wrangler, y era una cosa como si fuera, y todavía recuerdo con mis papás y muchos de ustedes, ir a Elba, al Arco Iris y a todo esto, ir de compras era una cosa social y era tal, incluso ese pueblo que hay entre Talavera y Elvas también ibas y comprabas cosas y hacías. ¿Por qué? Pues porque el que te atendía te daba la cara, había un trato directo, se generaban una serie de cosas. Ahora ir de compras es una tecla. ¡Pumba! Le pego a la tecla y en Amazon tienes lo que... Es decir, el trato directo se pierde. Sí que es verdad que estas medidas que has estado contando, Fran, yo no las veo solo comerciales, son medidas turísticas y cívicas, si me apuras, porque el microclima, el hilo musical, no solamente favorece los comercios, favorece el que tu vida pueda ser un poco más cómoda en Mérida. A mí, como iniciativa, me parece bien. Pero el fondo de la cuestión, que es apoyar el pequeño comercio, ay, amigos, esto sí que creo que no hay quien lo solucione, porque competir con Mercadona, con Lidl o con Carrefour es complicado, es decir, que porque yo el otro día fui a Lidl y eran las 8 de la tarde y aquello había que hacer cola, o sea, que estaba llenito. ¿Cómo pueden competir el pequeño comercio? Pues no lo sé, es decir, desde luego tienen que meterse en el comercio electrónico a la fuerza, porque si no te vas a quedar en fuera de juego. Pero después hay medidas, los domingos abren los portugueses de toda la vida, y aquí eso sería impensable, me explico. Ahora, al lado de donde nosotros tanto conocemos, porque es nuestra segunda oficina, que es el Nevado, ha abierto Covirán, una tienda pequeñita, y los domingos puedes ir a comprar pan y cualquier cosa, que hay que espabilar, es decir, pero esto que ha hecho, bien, a mí me parece bien. Hubo hace unos años, no sé si te acuerdas, una iniciativa llamada Centro Comercial Abierto, que aquello también me gustó, me pareció una cosa bastante positiva, pero que el fondo de la cuestión, que es ayudar al pequeño comercio, eso sí que lo veo una batalla perdida, porque no hay nada que hacer, y el mayor enemigo es Amazon, el mayor enemigo es Amazon, porque te encuentras, y además como Amazon no da la cara, quiero decir que le pegas al teclado. Bienvenida sea esta iniciativa porque nos va a favorecer a todos los ciudadanos de Mérida, pero cuidado, el pequeño comercio creo, desgraciadamente, que no sé si solución tienen todas las cosas en esta vida, pero que esta es bien complicada. Es curioso porque Amazon es la mayor tienda del mundo y no tiene tienda física, tiene grandes almacenes, pero no tiene tienda física. Antonio. Ha dicho Rafa una cosa que es, hay que espabilar, efectivamente hay que espabilar. Curiosamente, mira, en Mérida, en estos momentos, volviendo al hilo de lo que comentaba antes, no superamos la barrera de 60.000 habitantes, hemos perdido habitantes, pocos, pero hemos perdido habitantes. Estamos en 59.000 y pocos y no superamos, entre otras cuestiones, porque nos hemos convertido en una City de 8-3, la administrativa, pero luego ya se acabó. Y el centro tiene un gravísimo problema,
que los habitantes del centro están sistemáticamente saliendo, porque resulta incómodo vivir en el centro. Yo vivo en el centro y voy a seguir viviendo en el centro el tiempo que Dios quiera, pero efectivamente hay un problema grave ahí. Por ejemplo, en orden a lo que decía Rafa, y esto es un tema transversal, no de derecha ni de izquierda, es un tema comercial, donde el gran comercio, los sistemas como Amazon han roto muchos esquemas, y los elementos que realmente animaban los espacios centrales, que eran los habitantes, han sido sustituidos fundamentalmente por el juego hotelero, por el juego de servicios de residentes ocasionales. Y eso, claro, eso tiene sus problemas, porque en el centro se puede despoblar de una manera tremenda y convertirse en una city oscura, una solitaria por las noches y llena durante el día con otras cuestiones. Hoy, día 26-25 de febrero, 26, perdón, de febrero. 26, digo calles: Berzocana, Manosalvas, Cervantes, Delgado Valencia, Moreno de Vargas, el tramo en Camilo Secela entre el María Luisa y Delgado Valencia, o sea, y Moreno de Vargas. Todas en esa zona hay del orden de 30 locales comerciales cerrados, algunos muy potentes, como en el encuentro en Manosalvas con Berzocana, que era donde estaba Ferreira, el joyero, tenía allí tal, que estuvo luego la editora regional, tal. Aquello es un local inmenso cerrado, y como ese, otros más pequeños, cerrados. En Cervantes, cerrado. En Delgado Valencia, cerrado. O sea, 20 y tantos o 30. Eso es un problema sobre el que hay que espabilar, pensar. Yo no voy a decir que tenga el bálsamo de Fierabras ni la solución mágica. Yo creo que ahí hay un problema. Y ese problema implica rentas complementarias de jubilados, rentas de propietarios, que son tan dignas como las de cualquier otro, y en consecuencia eso tiene un problema. Y luego la propia animación del espacio, del viejo espacio foral. Entonces ese tema hay que planteárselo seriamente, salvo que tengamos la ocasión de descubrir el subsuelo que está ahí esperando la piqueta del prestidigitador para que nos enseñe las tripas de esta vieja ciudad, pero sobre todo en los espacios forales. Pero esa realidad está ahí, y estoy hablando de unas cuantas calles solo, con casi 30 locales que están cerrados. Y eso es mucha potencia. ¿Cómo se actúa ahí? Pues yo no lo sé, pero seguramente con otro juego. Bien dicho también al mismo tiempo que aplaudo cualquier iniciativa que el centro de Mérida, que ya de por sí tiene la comba sobrada. Yo me opuse públicamente a que se cediera el mercado de Calatrava por 40 años. 40 años son muchas generaciones, por lo menos 3 generaciones. Antonio, eso está parado, ¿no? No lo sé, yo no entro en ese tema. Yo he visto que el centro foral, que hoy es la Plaza de España, yo pienso, lo dije públicamente, con todo respeto, con toda educación, que sobraban los kioscos. Se terminaron, están las fachadas como elemento complementario al gran espacio foral. En consecuencia, a lo mejor hasta sobra la fuente, porque el espacio foral de la plaza tiene otro juego. A lo mejor la fuente, que fue un regalo de los Pacheco, que no cabía en el Palacio de Burnay, se puso ahí. A lo mejor puede tener otro sitio. Yo digo, hombre, es un icono, lo pintó Felipe Trigo, no voy a entrar en esa, he dicho una buta, pero a mí se me puede ocurrir también. Pero quiero decir que hay una serie de condicionantes que en este juego de ciudad foral, capital autonómica, visible al mundo, yo creo que está ahí. Igual que pienso, aunque sea una chorrada complementaria, que la feria debía terminar en Mérida el día 8 de septiembre. Guste o no guste, el día 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque es la capital autonómica. Y en la capital autonómica, le gusta a don Benito, a Montijo o a San Pedro Bentito, tiene que terminar la fiesta histórica, que era el cambio de estaciones, el 8 de septiembre. Es mi planteamiento, igual que he pensado que a lo mejor la Junta tiene que decir el martes de Carnaval festivo. Pero bueno, eso son chorradas, permítaseme la deriva. Pero creo que en el otro tema estoy de acuerdo transversalmente con lo que ha dicho Rafa, totalmente. Es un problema que hay que pensar. La ciudad, el centro de ciudad no puede ser una city. Si ahora se van, el césped se va, menos mal que van y otros funcionarios van a llenar los espacios, pero se dio un golpe tremendo con el tema del desplazamiento al Peri de San Lázaro. Yo me opuse en aquel momento, dije que era una barbaridad. ¿Lo pensó Ibarra? Lo pensó.
igual que pensó la plataforma logística, con la que yo estoy en desacuerdo, porque es un espacio excéntrico. Será un polígono industrial, pero nunca podrá ser una plataforma logística en el juego de los itinerarios de asfalto o férreo o de hierro. En consecuencia, pues yo creo sinceramente... Se llevan allí, ¿sabes que se llevan allí otro organismo, el SEXPE? Sí, está en el centro, lo he visto, se lo van a llevar al tercer milenio. Entonces creo que ese tema exige reconsideraciones. Yo creo que al centro hay que darle sus múltiples vocaciones: arqueológica, museística, social, residencial, de todo. Ese es el juego, y yo sé que es complicado. Eso no le voy a echar la culpa a los políticos, porque han heredado un problema que han sido el cambio de uso. Antes estaban los ultramarinos en cada esquina, con las tiras de pegajosas donde se pegaban las moscas y las latas de las barricas de jureles con vinagre en escabeche. Y hoy es otro sistema, claro, pero también el centro tiene una población muy importante. Bueno, ¿para qué? En fin, pues con el SEXPE se van casi 200 funcionarios fuera, que desayunaban y hacían compras. Pues imagínate lo que va a suceder. En el centro, otra pérdida para el centro de Mérida. Domingo. Bueno, esto de la microclima es la ducha que ponen en la calle, ¿no? La ducha que te tienes que tomar en la calle, te guste o no te guste. Se supone que con los microclimas ya duchará menos, mojará menos al menos. Son muchas las mujeres a las que les molesta que van con su pelo arregladito, que les cuesta su tiempo, en fin. Nosotros que no somos de la imposición del género, nos gusta ver a las mujeres guapas, perdón que lo diga, perdón que lo diga, y a muchas les molesta, a mí me consta, les molesta eso de ir por la calle y que se tengan que mojar el pelo por eso del microclima, porque es ducharte aunque no quieras. Eso partiendo de esa base. Rafa ha dicho algo muy importante: contra los elementos no se puede pelear, ¿o sí? Porque si los autónomos, que son muchos que hay en el centro, no estuvieran realmente ahogados, asfixiados y machacados a impuestos, probablemente, muy probablemente, podrían hacer frente a poder trabajar sin entrar en pérdidas. Porque el mayor de los impuestos es la seguridad social. Le llaman la cotización a la seguridad social, pero ese es el peor de los impuestos, es el más caro. No digamos ya la basura, no digamos ya todos y cada uno de los elementos fiscales coercitivos que ahora al robar fiscalmente le llaman armonizar, como dice Farruquita, la portavoz del gobierno, ¿no? Le llaman, creo que Farruquita, María Jesús. Bueno, pues María Jesús viene a decir que hay que armonizar los impuestos, es decir, impuestos de sucesiones, el impuesto de transmisiones, actos jurídicos documentados, hay que subirlo. En vez de bajarlo, hay que subirlo. Porque hay que pagarle a las regiones ricas que sigan viviendo de nosotros, con el prestigioso apoyo del Partido Socialista, que es quien lo está realizando. Y estos tan solidarios de Podemos también lo apoyan. Y aquí hay que hacer más ricos todavía a las provincias vascongadas, a la región catalana y a la región valenciana, y vamos a darle el dinero que nos esquilman a nosotros. El centro. Hay algo que debemos incentivar, se debiera, y en eso lleva razón, alcalde. Hay que atraer el centro a la gente. Y hay formas que no se están atrayendo. Y se están reservando aparcamientos para los apartamentos turísticos. Y los vecinos del centro, ¿dónde aparcan? Yo me pregunto, ¿dónde aparcan? Dicho de otra manera, ¿tienen más derecho los que hacen uso los fines de semana de los apartamentos turísticos para que a lo largo de la semana no pueda aparcar nadie y no aparca nadie porque los apartamentos entre semanas prácticamente están sin ocupar? ¿Tienen más derecho que los vecinos? ¿Y qué pasa? Porque teóricamente el porcentaje de votos en el centro no es para el PSOE ni para la izquierda, hay que machacar a los vecinos del centro. Perdón que lo diga así abiertamente. Hay que machacarlos, alcalde Antonio Rodríguez Osuna. O podemos buscar una solución intermedia, porque cada uno que va por el centro ve cómo está reservado aparcamientos. Después, los precios. ¿Cómo van a tener precios baratos o asequibles si los autónomos están breados de impuestos? Esto no es sino cara a la galería, lo del microclima, una ducha pública y poner 4
4 toldos, efectivamente para el turismo me parece muy bien. Ahora, yo hago esta pregunta, si es en la calle José Ramón Mélida, ¿no se podía hacer que los propios dueños de los establecimientos darle los correspondientes permisos y que lo pagaran ellos? Porque son los que en su mayor parte tienen a turistas y a público, lo cual me parece muy bien, cuidado. Y ahora digo lo último y termino, director. ¿Cuándo se va a arbitrar realmente unos servicios VC adecuados para que pueda ir la gente al servicio? Es que eso no es motivo de preocupación pública. ¿Dónde hacer pis y no pis por parte de los turistas? ¿Los dejamos tirados, que lo hagan en la calle, como los perros? Bien, por cierto que hoy el Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado una solicitud de información sobre algo que tú comentabas, Rafa, sobre el tiempo de lo que está pasando con el mercado de Calatrava, la paralización de las obras del mercado de Calatrava. Se han paralizado. Esperaremos, Anda, parado hace muchísimo. Esperaremos a la respuesta del equipo de gobierno y... Pero a lo mejor la causa, esto aventuro, señores, que yo no... Si ellos querían hacer ahí un gastro, no sé qué y tal, es que ir al centro, si vienes como yo de barriada, o vas andando, porque si vas en coche tienes que aparcar. Eso no favorece mucho que la gente vaya a tomarse al mercado de Calatrava, nada. Es decir, y prácticamente con la gente que vive en el centro, como decía Domingo, pues no vas a mantener ahí una serie de bares con el concepto ese tan original de que compartes el espacio central, las mesas y tal, pero después cada uno vende... Porque no hay gente para eso. Acordaros lo que pasó con la Plaza de Toros, que teóricamente era más fácil para aparcar y tal, y al final creo que queda uno, o sea que... Bueno, vamos a otra cuestión, porque nos remitimos al comentario que hemos hecho en la editorial sobre ese Real Decreto del Gobierno para mejorar la situación de los agricultores. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes reducir a 20 el número de jornadas necesarias en el campo para el acceso al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, y ha bonificado la conversión de contratos eventuales agrarios a indefinidos o fijos discontinuos en este sector. La reducción de las peonadas se lleva a cabo tras haberse constatado un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades por los aranceles impuestos por Estados Unidos y a las causas climatológicas que han sido un agravante sobre la actividad del sector agrario. Estas circunstancias han repercutido en la disminución del empleo de los trabajadores eventuales agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, que han reducido el número de jornadas cotizadas, requisito esencial para acceder al subsidio, según apuntan desde fuentes del Gobierno. También ha aprobado incluir que se adopten determinadas medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación, el mecanismo de conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos, que también incluye a los fijos discontinuos. El objetivo de esta medida es tratar de incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y combatir la eventualidad y el carácter temporero del trabajo agrario. Antonio Vélez. Bueno, eso es que realmente no tiene más problemática a discutir, porque la estructura de propiedad de la región, en esta región y en Andalucía, en base a los excedentes de mano de obra o el nivel de gente adscritos al REA, el régimen especial agrario y la seguridad social, es el que es. O sea, campañas, tal, o los espacios, llamémosle, dependientes de un sistema de propiedad de mayor superficie. Es decir, ¿por qué? Porque esto es la constante, vamos, la realidad es inevitable. Reconquista tardía, desamortización, concentración en pocas manos, quitando los espacios de regadío, que al final han terminado concentrándose también para hacer una agricultura ultramecanizada, industrializada y procesada, pues lógicamente eso implica un juego de temporalidad, un juego de oportunidad en recogidas, etcétera, etcétera, o en faenas claves, en el juego del viñedo en secano, del regadío, tal, y ya está. Y en consecuencia esas masas de población, en un juego tan de redistribución, es obligado. Que sean 25 o 30 peonas, que sean 20, da igual. Eso no tiene mayor trascendencia que la que es.
porque esas masas no van a estar en sus sistemas de cotización, no van a estar marginadas. Y tampoco es un juego de dinero una bestialidad, pues, tampoco es una, a pesar de que los catalanes, la burguesía catalana siempre lo está recriminando. El problema en el fondo es otro, es cómo reordenar todo el sistema productivo agrario, el sistema base, el sistema de producción agraria, el sistema agroalimentario, todos los elementos derivados. O sea, esa es la clave. Y cómo en una región, en la parte que nos afecta, se reindustrializa, ¿en qué medida? En industrias de generadoras de valores añadidos, o en industrias de automóviles, o en industrias de implementos de otras cuestiones, generando empleo para que el mundo rural y el mundo urbano, que aquí es prácticamente lo mismo, porque ninguna ciudad, salvo las 4 o 5 que hay que están en los 50 o 60 mil habitantes, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, Don Benito y tal, y Almendralejo, lo demás es mundo rural profundo, puro y duro. Y ahí hace falta otro juego más complejo en el que los propios elementos de producción, en algunos casos, no en pocos casos, como rentas complementarias en el secano, fundamentalmente, y en el regadío de baja dimensión, son elementos económicos muy importantes, porque en el juego de la agricultura, estos agricultores por cuenta propia, no hay tantos. La inmensa mayoría, perdón, por cuenta propia, a título principal no son tantos. Hay muchísimos devengadores de rentas y del catastro agrícola y tal, que son agricultores a título secundario. Pero ese juego implementa rentas en el mundo rural de una forma tremenda. Pero claro, yo he dicho antes, una tontería, aparentemente, que no se pueden arrancar olivos de 500 años por poner pistachos. Pero sin embargo hay que propiciar las ayudas a los elementos espaciales, a los elementos habitados, y yo puse aquí un ejemplo, como a una almazara que trabaja en Maquila, en Valdefuente, se le ha negado una subvención. Las hermanas Ruedas, con nombres y apellidos, y como una cooperativa, o sea, un sistema de economía social, que es una cooperativa vitivinícola en Montánchez comarcal, se le ha negado la subvención para una despalilladora, 18.000 euros, que son vitales para el funcionamiento de sus 400 socios, para el funcionamiento de un espacio degradado sistemáticamente en el mundo del viñedo. En consecuencia, las rentas en el mundo rural se establecen en orden a los sistemas productivos de los empresarios agrícolas y de las rentas complementarias de mucha gente que tienen parcelas de 1 hectárea o 2 hectáreas, y que a lo mejor vender aceituna o maquilarla para llevarse el aceite es un elemento que hacen los italianos y no hacemos nosotros. Rafa Angulo, ¿estás enterado? Me estoy intentándolo, estoy discurriendo, a ver cómo lo cojo. A ver, Domingo. Esto se quiere publicitar como una medida a raíz incluso de levantamiento del sector agrario. Hablo del sector agrario, no estoy hablando de si autónomos, no autónomos, empresas, no empresas. Antes hemos comentado cómo precisamente el sector agrario tiene que reconvertirse todavía más, a través quizás del sistema del cooperativismo, entendiendo las cooperativas no como lo ha entendido hasta hace muy poco la ultraizquierda y la extrema izquierda que está gobernando actualmente en la nación española y los comunistas, sino lo que es el sistema de cooperativismo, de unión de pequeños propietarios que solo no pueden hacer nada y que sí se puede hacer de otra manera. Hoy precisamente en el diario Hoy se viene hablando como Acopaex y otras 2 cooperativas de estas que son a su vez, forman parte de ellas las diferentes cooperativas, pues están funcionando. Y pueden funcionar incluso mejor. No digo que funcionen mal, al contrario, ojalá se expandieran más. Porque es una manera de que el pequeño propietario, pues el pequeño agricultor, pues funcione y pueda ser competitivo. Y en su caso no solamente recoja los productos de la tierra agrícola, sino los transforme, que es donde está la clave. La transformación y distribución de los productos. Esa es la auténtica clave. Ahora nos vamos al otro tema, al tema de las peonadas. La PSOE, ya con Felipe González, se inventó el sistema de las peonadas. Y no ser yo el que diga que realmente en su momento fue necesario. Hablo de los años 80, alcalde, que tú lo viviste muy directamente en política. Fue muy necesario a lo mejor las peonadas. ¿Por qué? Porque había un porcentaje de obreros del campo que estaban pues sin trabajo. Y a eso había que darle una solución social.
Eso ya no es así. Porque la realidad actual, y lo vamos a empezar a ver dentro de muy poquitos meses en las campañas agrícolas, que comenzarán ahora con los calores y finalizarán con San Miguel, y después en la vendimia y todo lo demás, es que no se encuentra mano de obra. Entonces, a ver, que alguien explique, para que se pueda enterar a alguien, cómo es posible que habiendo tanto desempleo y tanto parado en el campo, cuando se buscan las empresas a trabajadores agrícolas, no hay forma de encontrar trabajadores agrícolas. Y sin embargo, hay gente que está cobrando el desempleo de las peonadas, una vez hecho el número de peonadas. A ver eso cómo se compatibiliza. Rafa Angulo. En Extremadura hay a fecha de hoy 13.314 trabajadores agrarios que cobran el subsidio de desempleo. 13.000 sobre 60.000 que dice que trabajan en el campo. Esto supone entre 6 y 10 millones de euros, que a mí me parece una miseria, lo ha dicho Antonio. En los años 80, que también lo ha citado cuando Felipe González crea el PER, en la minería asturiana y leonesa y de otros puntos del norte se fue al garete. Presionado por los sindicatos, les soltó una mortera en miles de millones de pesetas a los jubilados de la minería, que todavía las están cobrando, pero además en Asturias y en León el gobierno central hizo inversiones cuantiosísimas en infraestructura y en intentar revitalizar el tejido industrial que desaparecía. Por lo tanto, que a nosotros nos den dinero, ahora vamos a ir de Quijote y vamos a decir, no, a mí no me dé, cuando otros están soltando, eso por no hablar de Cataluña, que ha sido beneficiar fábricas para Cataluña, infraestructuras para Cataluña, y los catalanes, el cañote, ahí, el puto muerto y lo que cayera. Y miren ustedes para lo que nos ha servido. Quiero decir... Y ahora hablaremos de eso porque siguen demandando. Claro, que eso es cierto, pero también es verdad una cosa, que ha dado lugar el PER a prácticas muy fraudulentas. Estos 13.000 trabajadores que yo les he dicho cobran formalmente 550 euros, pero en mano son 430, porque también, cito a Domingo, 120 son para la Seguridad Social. ¿Durante 6 meses? No, si tienes más de 52 años, puedes cobrar un año. El problema no es ese, Antonio. El problema, y tú estás más familiarizado con temas laborales que yo, es que antes eran 35 peonadas, pero ni una más, ¿eh? Aquí me planto. El 80% de los 13.000 hace las mínimas, las 35, y se acabó. Y lo que ha dicho Domingo es verdad. Después, es lo que yo digo también otras veces en el seguro de desempleo. Oiga, usted le han llamado para trabajar, no ha venido, se acabó el seguro. Claro, es decir, algo tendrás que hacer. Las prácticas fraudulentas han hecho que esto, da igual que el gobierno sea del PSOE que del PP, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo han utilizado como clientelismo político, como los antiguos caciques, te pago para que me vote, porque el PP tampoco ha hecho nada, ¿eh? O sea, el PP tampoco ha hecho nada. En el fondo hay algo perverso, que es cobrar por no trabajar. Es decir, ya ha pasado la historia eso de trabajo más y cobro más. Hay un pequeño sector un pequeño sector, no quiero meter a todo el mismo, que viven estupendamente, no viven estupendamente, que viven con los 430 euros y algo más, pero también porque probablemente ni el gobierno ni la Junta tengan medios, que no somos Hacienda, que puede fiscalizar todo, es decir, algo chirría ahí que impide que lo hagan. Ahora, y encima es que creo que las medidas porque el gobierno en el mismo paquete ha dicho que va a incentivar o a obligar a que los contratos eventuales pasen indefinidos o fijos, pues entonces sí que lo tenéis claro. es decir, si uno se va a quedar fijo, ahora, con 20 peonadas, es que estamos lo mismo, 20 y aquí me planto, la 21 ya no la hago. Pero, y después, ¿qué ocurre? Que están rumanos y marroquíes recogiendo las nectarinas. Pero Rafa, en ese tema, totalmente de acuerdo, pero además con un complemento. Es decir, yo antes he hablado de agricultores a título no principal, y que están en La Paz y que tienen todas sus historias, y que que tienen a lo mejor una hectárea de olivar, pongamos por caso, o un dominguero que tenga 200 olivos en su chalet, pues al lado. Pues eso, que tuviera una vía más ágil de financiación de los peonajes, de las peonas que utilice coyunturalmente, muy pocas veces, pero que haya un sistema más fácil, más rápido y que pueda, declarado con un menor costo, evidentemente, porque esas economías complementarias no son ninguna tontería. Yo cuando he dicho antes, volviendo al hilo, cuando la gente no sabe qué es elaborar aceite a maquila. Aceite a maquila, por ejemplo, esta que he hablado, Hermana Rueda en Valdefuente. Hay más, pero esa es muy significativa, porque trabaja en una zona con un proceso de despoblación en la comarca de Montánchez, en la zona de Montánchez, muy importante. Pueblos que pierden sistemáticamente. De eso ha crecido Cáceres ciudad, fundamentalmente. De todos los pueblos que cualquier jubiladillo se compra una casa en Cáceres.
Y ahora los problemas son... Bueno, pero olvidando yo, ¿qué es maquila? Pues mira, este año, por ejemplo, en esa almazara, un señor que tenía 100 olivos, o 40, en su parcelita, en su tal, o en su finquita, pues llevaba allí 500 olivos, 500 kilos, por poner un ejemplo, 15 céntimos por kilo de aceituna molida, 15 céntimos, o sea, 500 kilos, por un tipo, los mínimos a pince son, me parece, 300 y pico kilos, 500 kilos, sea de Don Álvaro, de Montánchez, o de Alcuéscar, o de Peñalsordo, allí está, 15 céntimos, 500 kilos, 75 euros, y se lleva, en un momento medio, un 20%, es decir, 100 litros de aceite suya de sus aceitunas. Eso es un elemento muy importante, porque redistribuye los propios recursos de mejores estándares, porque el otro día en un programa en televisión, no lo he dicho yo, que toda la mierda de algunos países cercanos, costeros, venían y los procesaban las grandes industrias aceiteras, mezclándolo con aceites que no valían un duro, malos. Y eso es un problema, ¿por qué? Porque también tenemos que cuidar nuestro juego zonal, nuestro juego cercano, lo he dicho antes. Ya sé que esto es muy complejo y por eso hay que hacer pedagogía de las cosas, pero es importante que esta sociedad piense en su cercanía y en la forma de ordenar sus economías cercanas, como hacen otros. Entonces... Bueno, vamos a pasar a otro asunto rápidamente, nos queda muy poquito tiempo y tenemos que hablar en clave nacional de lo que ha ocurrido o lo que ocurre con Cataluña. Estamos, como sabéis, en plena negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado a Esquerra Republicana de Cataluña que el Ejecutivo quiere cumplir con Cataluña y que tiene ganas de pagar la deuda con esa comunidad, porque eso significa, dice, que se han aprobado unos nuevos presupuestos del Estado. De esta manera ha respondido el presidente del Gobierno en el Pleno del Senado a una pregunta de la portavoz de RC, Mireia Cortés, sobre las deudas del Gobierno con Cataluña, entre las que la senadora ha relatado una sucesión de asuntos como el servicio de cercanías ferroviario, las inversiones estatales en infraestructuras como puertos, la financiación de los Mossos o el pago del IVA del 2017, como si eso no afectara al resto de comunidades autónomas. Cortés ha asegurado que suman 3.700 los millones que el Estado tendría que haber invertido en Cataluña, ya en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, y otros 3.600 millones la deuda con la atención a la dependencia. Ha exigido también la reforma del sistema de financiación. Domingo Hidalgo, y me pregunto yo, ¿y lo de la deuda histórica con Extremadura, que no ha sido satisfecha todavía, para cuándo? Bueno, yo empezaría por aquí, que un gobierno de la nación española que tuviera un mínimo de dignidad y capacidad constitucional, que no lo ha tenido ninguno de los existentes hasta ahora, debiera reflexionar y de momento redefinir el estado de las autonomías y que pasen de inmediato las competencias en educación, en sanidad y en interior a la Administración Nacional. Eso de momento. De otra parte, debemos dejar de pagar el principal e intereses que la nación española está pagando a la región catalana. Sencillamente nos están esquilmando. Cataluña roba al resto de España y sigue robando, con el visto bueno, la complicidad y la asociación con el gobierno de extrema izquierda social comunista, que quiere cambiar la capital de España no a Barcelona, sino a Caracas, a costa precisamente de gobernar. Y este gobierno, por acción u omisión, está literalmente dejando estar el golpe de Estado que durante los últimos 3 años está sufriendo la nación española. Este golpe de Estado se debiera perseguir del mismo modo que se persiguió el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y de alguna manera el Partido Socialista, este Partido Socialista de largo caballero, puede empezar a ser el Partido Socialista de Felipe González, el primero de los socialistas que está en contra de todo esto. Rafa.
Muy breve, os pido breve. Sí, a ver, lo intento. Hay dos temas que son muy humillantes de esta, en realidad más que una mesa de sopa es una sala de despiece, lo que están reunidos ahí, despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre los españoles. Cuando dicen los catalanes arréglame la cercanía ferroviaria es porque las otras ya las tienen solucionadas, es decir, la alta velocidad, ahora la quieren unir con París, todo eso lo tienen solucionado. La red de carreteras lo tienen solucionado, ahora ya son las pequeñas cercanías que las quieren tener a nivel del mundo, lo mejor del mundo mundial. Cuando ponen sobre la mesa el eje mediterráneo, que es comunicar por alta velocidad y por mercancía, para que la fruta de Murcia y de Valencia y de tal, bomba, salga cuanto antes, es a costa de ¿qué? De que los extremeños no tenemos un tren. No, vamos, tenemos una mierda de tren y por lo visto, como el dinero se lo gasten con las cercanías y con las todavía vamos a tener menos. Pero ¿qué es lo que creo yo? Miren, el coronavirus es un virus y los ministerios de sanidad y los médicos intentan atajarlo. El independentismo es otro virus, pero aquí el problema del virus del independentismo es que quien lo propaga son los ministros de sanidad y el gobierno. Es un virus que el gobierno es el que se dedica. Este gobierno, yo no creo que pase a la historia, pero es un desastroso. Y menos mal que el cursi del vicepresidente creo que se ha puesto malo. Dios castiga sin piedra ni palo. Y no ha ido a la reunión hoy, menos mal, porque si no era para verlo. Y otra cosa, sí, hay muchos lazos amarillos, pero poquitas líneas rojas, poquito, es decir, la Constitución no se toca. Están hablando del derecho de autodeterminación, o sea, esto qué cachondeo es, yo qué sé, me recuerda, y los escándalos del Ábalos y de la mujer esta, la que le comen la boca a Baltasar Garzón, es decir, de esto me recuerda a los tiempos de Iván Redondo, cuando aquí en Extremadura, ante alguna situación que tuvo Monago, se dedicaba a poner otras noticias más importantes para taparla, vendamos la casa de presidencia, hagamos no sé qué, estos hacen lo mismo, vamos a hablar de esto y así que se oculta lo otro. Antonio Pérez. Bueno, yo tengo claro que el derecho de autodeterminación ni de broma, vamos, y el gobierno lo ha dicho claramente. La consulta, si se hace alguna vez, debe ser de todo el ámbito estatal. Si están hablando de eso con un tío que está inhabilitado, ya. Y con otro tío que está imputado. El tema es muy preocupante porque al nivel que se ha llegado por muchas cuestiones, porque Rajoy mira para otro lado y aparte todo el mundo sabe que Aznar aprendió catalán. Ahora la culpa va a ser de Aznar y Rajoy, Antonio. La culpa es de muy largo tiempo, Rafa Angulo. Yo he dicho que no estoy de acuerdo ni en autodeterminación ni en historias porque no hay ni una realidad colonialista ni explotadora en Cataluña. Todo lo contrario, Cataluña se ha favorecido el conjunto históricamente y es demostrable. Y Extremadura tendría que pedir más cuentas que Cataluña al respecto. Pero también digo, hay que esperar resultados. Yo no tengo fe en que se resuelva por la vía que quieren los catalanes. Ojalá se llegue a una solución intermedia. En un momento histórico, Azaña mandó a una persona, a un intelectual, Fernando de los Ríos. Recondujeron. Al final, la República metió en el barco Uruguay a Companys y demás, a 4 kilómetros de la bocana del puerto de Barcelona. Bueno, pero eso es lo que hay, es un problema que se repite. Y ahora se ha degradado mucho, porque se ha leccionado en las escuelas. Y hay un problema grave, pero claro, hay un problema que aquello ya se está convirtiendo en un desastre. Pero el Puigdemont sigue dando por saco, y sus atláteres también. Entonces, claro, y hay un juego que sorprende también porque un partido de izquierda como Esquerra Republicana haya jugado al ritmo que ha marcado la burguesía ladrona histórica de Cataluña. En fin, pero habrá que esperar a ver qué pasa. Tenemos muy poquito tiempo, pero os pido 30 segundos, no más, para a quien corresponda, de forma rápida. Domingo. Vamos a empezar. 29, casi telegráfica. 29, 28, 27, 26. ¿Has terminado, Rafa? No, es tu tiempo, los 30 segundos eran los tuyos. Bueno, yo voy a hacer una reivindicación que ya se ha comentado aquí, casi todo lo que voy a hablar se ha comentado, pero ya dicen que la isla la están preparando, es cierto, tiene luz, y van a poner ahora agua para regadío y demás. ¿Y no se le ha podido ocurrir a este equipo de gobierno, al señor alcalde, que la gente, las miles de personas que van por la isla también tienen sus necesidades? ¿Es que no se le ha podido ocurrir instalar unos servicios públicos allí? Aunque sea teniendo que pagar, se paga, como pasa en muchas grandes ciudades y no pasa nada por eso. La isla, ¿qué queremos? ¿Que se convierta también en el servicio al aire libre? Es que eso todavía no ha caído. No se cayó en eso cuando se construyó y no se ha caído en eso tampoco después de más de 10 años. No sé, sí, 10 años quizás ya han transcurrido.
sin que se sigan instalando unos servicios VC en la isla. Y sobre todo pienso no ya en los hombres, pero sobre todo en las mujeres. Es que ya está bien, ya es hora, alcalde. Vuelvo a Teniente Flonesta con el parque de abajo, ese paso, que el paso peatonal ni está señalizado y además tiene puestos 2 contenedores que no se acaban de quitar. Y lo vuelvo a decir, no me voy a cansar. Tampoco me canso de decir que Mérida sigue estando muy mal iluminada. Mérida es una ciudad que está muy oscura. Esperemos que no termine siendo opaca. No voy a dejar los acerados, como se encuentran los acerados, con muchas baldosas sueltas. Mérida está llena de baldosas sueltas en todas las zonas peatonales, desde las céntricas a las periféricas a las de los barrios. Perros sueltos, sin correa, sin bozal, haciéndose las necesidades, no obligando a llevar agua como pasa en ciudades como Cádiz. Esto parece la circulación abierta a los patinetes eléctricos y no pasa nada, no pasa nada. He llegado a ver cómo un patinete eléctrico ha pasado a medio metro de 2 policías locales en la puerta de la villa y no les han dicho nada. Venga, Antonio Vélez, muy rápido. Una explicación que me hacen los de la puerta de la villa, a mí, que seguramente me equivoqué en el planteamiento. Estaban molestos porque los jubilados habían subido un 0,9% y los funcionarios el 2%. Dice que incluyen también ahí, por supuesto, a los políticos. Están más molestos que los políticos se hayan subido el 2%. Vale. Y ellos el 0%, perdón. ¿Qué hay más? Eso Yo sí, me lo ordenan que lo diga cariñosamente los senadores de la puerta de la villa. Segundo, el silo se ha vendido 700.000 euros en cómodos plazos. Yo aquí sé que no tengo tiempo, diferenciar lo público y lo privado. Es decir, si el que tiene dinero compra en cómodos plazos y luego le dan dinero para hacer un servicio X privado, pues entonces, ¿dónde está el valor del conjunto, de lo del común? Que no es nuevo y es transversal. Lo han hecho las dictaduras y lo han hecho las democracias. Hay que diferenciar lo que es lo público de lo privado. Y en este sentido, aquí estuvo el alcalde, y yo le pido, honrosa y cariñosa y contundentemente, que él dijo que iba a negociar la cesión con el FEGA, con el Ministerio. Y yo sé que el silo de Mérida podía prestar gran servicio a la ciudad. Porque el silo de Córdoba, que es lo único que yo pido, lo único que pido en la capacidad moral que me otorgue haber sido alcalde de esta ciudad y haber trabajado por el futuro de esta ciudad. Comprando suelo, edificando, buscando soluciones, Guardia Civil, lo que sea, Academia de Tráfico o Museo de Arte Romano, en la medida que en aquel momento se tiró Mérida hacia adelante. Y en ese mismo sentido sé que el silo es un instrumento vital para la arqueología de Mérida. Vital para el mejor yacimiento histórico arqueológico de Europa, por descubrir. Igual que ocurre, solamente le pido a Guillermo Fernández Vara y a Antonio Ríos Osuna que expliciten el modelo Córdoba. Si tiene que ir a expropiación, que vayan, porque Córdoba, el silo de Córdoba, repito a los interesados que vean en Wikipedia, el silo de Córdoba es monumento declarado en 2015, monumento, bien de interés cultural con categoría de monumento en 2015, y está cedido desde finales de los 90, 96, 97, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, y funciona como almacén y elemento complementario de la arqueología y los museos etnográficos de Córdoba. Vale. Y de los arqueológicos. Por lo tanto, es lo único que pido, si se me quiere atender, porque no puede ser eso de otro uso. No debería ser, porque viene del común y es del común. Rafa, rápido. Quiero felicitar a Maima y a Fran Morillo y a los colaboradores que han hecho que el carnaval sea para los emeritenses y para Mérida un motivo de orgullo. Yo creo que contribuís, estando siempre en los acontecimientos de Mérida, día, noche y todo lo que haga falta. Enhorabuena, ¿eh? Y la verdad es que el carrera que da algo en el cuerpo la lleva, o sea, así estaréis. Yo ahora no os puedo decir que os vayáis 15 días de vacaciones, pero vamos, os las merecéis con mucho. Y Mérida os tendría que estar agradecido. Mérida os tenía que poner, que digo, una calle, una plaza, una avenida. Enhorabuena. Gracias, Rafa. A ustedes agradecerles como siempre su atención. Le instamos a que nos sigan ya con la normalidad que nos deja el tiempo entre los eventos, los carnavales, la Semana Santa, de poder volver a emitir diariamente este programa, y agradecer tanto a Domingo Hidalgo, a Antonio Vélez como a Rafael Angulo
pues su análisis, su opinión y su cariño, que sé que Muchas Te voy a gracias. decir nos una tenemos. noticia buenísima. Muchas gracias y paz y bien. que Ahora no me la mismo dejas estoy con el decir. Real Madrid, Fran. ¿El qué, Por perdona? primera vez en mi vida, hoy esta noche estoy con el Real Madrid. Hombre, muy bien, me alegra. Es verdad que eres del que juega contra el Manchester City. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles su atención. Les instamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en televisionextremeña.com, en la página web de esta casa. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.